Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio, en red global, por internet, y en este programa en Puerto Crítico en red translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos desde San Juan, Puerto Rico, y, alias Juanqui, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. Un abrazo, Miguel. Abrazo, aquí estoy medio cranky porque no he dormido mucho, oye. Ándate. Es que estaba montando una presentación y me ha obligado a mirar un montón de cosas del pasado. Así que como que me quedé así desvelado, pero nada, pa'lante. Bueno, el además, café resuelve. Además, quien quiera que te siga en Facebook, en las redes sociales, sabe que estás on fire y que eso también trae desvelo. Así que estamos en momentos definitivamente de mucha tensión por varias razones. Y es importante pues reconocerlas. Decía en un momento, ¿no? La gran diferencia de tener, una de las diferencias importantes, de alguna manera terapéuticas, de tener una imaginación sociológica, es poder ver las tensiones biográficas, digamos, que tenemos en nuestra vida individual, relacionarlas precisamente a los conflictos y las desigualdades y las violencias estructurales y poder hacer esa conexión. Y pues eso inevitablemente pues uno a veces se desborda por las redes sociales y en otros espacios para lanzar críticas, análisis o digamos que ese cerebro y esas neuronas están a todo dar. Y en esa misma línea pues nosotros quisiéramos y nos da mucha alegría tener con nosotros a una persona que nos pueda ayudar a arrojar luz a en el momento que estamos viviendo, un momento precisamente de mucha tensión, tal vez uno de los momentos de mayor tensión psicosocial que vivimos en Puerto Rico, y es precisamente el momento post 1 de mayo, y post 1 de mayo no significa nada más post Día Internacional de los Trabajadores, sino también post el gran anuncio, y ya es un hecho, del impago, un impago mayor de la deuda, digamos, que la deuda supuestamente pública, y que de alguna forma tiene, pues, y de muchas formas, tiene un efecto importantísimo, tanto en la realidad cotidiana como en la manera en que pensamos esa realidad. Entonces, con nosotros, siguiendo una línea de discusiones que comenzamos, o digamos continuamos, pero comenzamos de una manera muy especial la semana pasada con Heriberto Martínez, queremos tener con nosotros a una persona que ha inspirado a un grupo de economistas políticos jóvenes, incluyendo a Heriberto Martínez, y es el profesor de la Universidad de Puerto Rico, de la Facultad de Ciencias Sociales, Economía, y catedrático Argeo Quiñones. Saludos. Argeo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Argeo, ¿cómo empezar? Hay diferentes perspectivas para analizar el momento que estamos viviendo, diferentes perspectivas críticas. Unas se han enfocado en la relación colonial entre Puerto Rico y los Estados Unidos. De alguna manera han hecho el análisis queriendo abarcar todo lo que nos sucede en ese paradigma, digamos, ese paradigma, por llamarle así, anticolonial, en donde, pues, de alguna forma esa historia de relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos es lo que explica en su totalidad las razones por las cuales estamos donde estamos, en términos económicos, políticos, sociales. Por otro lado, hay otros análisis que, si bien reconocen la dinámica colonial, también traen otro factor
que es el análisis, por llamarle así, más macroeconómico o global del neoliberalismo como fenómeno, digamos, global, digamos, por llamarle así, neoliberalismo, última fase del capitalismo, o algo así, para jugar con ese título de leninista, por llamarle de esa forma. Y, sin embargo, tú has traído en algunos artículos, entre ellos un artículo que escribiste con Ian C. Irizarry y también algunos comentarios que elaboraste ya luego en 80 grados, un análisis que de alguna manera, si bien reconoce la perspectiva, obviamente el análisis y la crítica al neoliberalismo, y también reconoce esa relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos, que hace precisamente también una revisión histórica de esa relación, de ese proceso de desarrollo en Puerto Rico, también reconoce el papel importante que han tenido las élites criollas en todo este proceso. Han habido críticas que el reconocer o, digamos, darle a cierto énfasis a las élites criollas en este proceso quita o disminuye el rol que tiene esa relación colonial con la realidad que estamos viviendo, y obviamente también pues el neoliberalismo como fenómeno mundial y que va desde una situación macroeconómica hasta la formación de subjetividades. Yo sé que te estoy tirando aquí un resumen, una síntesis aquí bastante general, pero me gusta. No. Me gustaría que empecemos por ahí. ¿Qué te parecen esas críticas que de alguna forma el reconocer este papel de las élites criollas no le quita fuerza a lo otro? ¿Y por qué tú insistes, o ustedes insisten, para incluir también a Ian Seda en este análisis, en reconocer que sí, que sin duda también ha habido aquí unas políticas públicas criollas que han agudizado, digamos, ese proceso? Si te leí bien, no sé. Si yo te digo, y esto es información oficial, que de 2006 a 2015, que es el periodo de crisis, que según muchas personas comenzó en marzo de 2006, y que ese año hubo un crecimiento de 0.5%, que eso es desaceleración, de ahí en adelante la mayoría de los años, menos uno, 2012, ha sido contracción, ha sido negativo el crecimiento económico. Si yo te digo que desde el 2006 al 2015, año fiscal, el ingreso que recibe la gente que trabaja, las compensaciones por los trabajos realizados, ha disminuido en 3.7%, mientras el ingreso que reciben aquí residentes en Puerto Rico por concepto de ganancia e intereses ha aumentado 57%. 57%. Y lo que se le paga al resto del mundo, que son estas cantidades masivas, ¿verdad?, de ganancias que salen fuera de Puerto Rico, ha aumentado casi 17% durante el mismo periodo. Es inevitable entender o ver que la crisis tiene unos efectos redistributivos que van en contra de la gente que trabaja y a favor de la gente que vive de la ganancia de los intereses, en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Eso primero te deja ver que la crisis no afecta por igual a todos los sectores de la sociedad. Hay unos sectores más afectados y hay otros que están inmunes. Por eso a muchos economistas se les hace bien difícil explicar concretamente qué es esto de la crisis, porque si transitas por la zona principal, urbana, que va a centros comerciales o a centros de recreación, etcétera, etcétera, y ves todas esas personas consumiendo o caminando por allí o yendo a los espectáculos, tú dices, ¿qué crisis? ¿Dónde está la crisis? Pero es que la crisis económica o las crisis económicas no son como terremotos, maremotos, huracanes que vienen y arrasan con todo lo que está a su paso y que no distingue entre las estructuras de la gente pobre y las estructuras de la gente rica, porque es un fenómeno aleatorio. Esto es una crisis
que va poco a poco incidiendo sobre distintos grupos sociales, y hay una broma de mal gusto, a mí no me gusta, pero la utilizo para ejemplificar. Cuando hay una desaceleración de la economía es que alguna persona desconocida perdió su empleo. Cuando hay una recesión es que alguien que yo conozco perdió su empleo. La depresión es cuando yo pierdo mi empleo, porque te toca entonces de cerca, te da a ti y te da fuerte y te da duro. Pero cuando entonces trasciendes el marco individual y anecdótico, donde mucha gente se queda con la crisis para ir a las estadísticas y a la macroeconomía y a la macroestadística, y tú dices, mira, se han perdido cientos de miles de empleos durante este periodo. Han salido cientos de miles de personas de Puerto Rico. De hecho, estamos superando el nivel de éxodo de la década de los 50. La población está disminuyendo como no se veía hacía más de 200 años. De hecho, existe una gran preocupación porque al ritmo que está disminuyendo la población, esto puede conducir a una reformulación radical de lo que entendemos que es Puerto Rico y cómo es Puerto Rico. Si incorporas en ese análisis las decenas de miles de hogares, de casas, que han sido reposeídas por los bancos, las personas que, además de perder su empleo, perdieron su hogar, perdieron sus planes médicos, perdieron sus retiros o les cambiaron los términos de los retiros. Muchas de esas personas también perdieron la familia, porque casi siempre una familia que es sometida al estrés de perder el empleo, perder el ingreso, perder la casa y todo eso, terminan separándose también. Correcto. Se destruyen los hogares. Y hay que ser, ¿verdad?, capaz de trascender el marco anecdótico individual para ir ya a la visión de conjunto, pero también hay que tener una dosis bien grande de empatía para no caer en el fetichismo de la mercancía que es propio de los economistas y de la economía política burguesa, donde pues son precios y cantidades y variables y esto, pero el ser humano, que es lo que está en el centro de todo esto, desaparece. Entonces, pues es como quien mata gente desde un avión tirando una bomba y no ve dónde cae. Lo que ves en la película es en blanco y negro de explotando el edificio. Por ahí a lo mejor en ese edificio había gente y no lo ves, pues no lo sientes. Entonces es bien importante para los economistas esa dosis de empatía, porque bueno, hasta ahora yo no he visto economistas pobres, casi siempre están relativamente bien acomodados, y es un fenómeno de clase, de grupo profesional, de autoempleados, pequeños burgueses, clase media alta, como lo quieras llamar. Entonces ahí pues, cuando uno dice soy economista político, te tienes que plantear en qué escuela de pensamiento estás, y por ejemplo si arrancas de Marx lo que hacía era crítica de la economía política. Claro. Él no estaba para nada reproduciendo esa economía política, la estaba criticando y con sus propios conceptos estaba creando una nueva forma de entender el funcionamiento de la economía y de la sociedad y otras áreas. Entonces, creo que vamos a una pausa y... No, todavía. ¿Todavía? Pero está bien, yo le pregunto ahora a Miguel, a ver o si querías comentar algo más. No, yo puedo seguir hablando, pero pregúntale a Miguel. Sí, seguro. Miguel, ¿algún comentario? Bueno, un poco la pregunta obvia. En medio de tu análisis, que introduces una dimensión política, ¿cómo tú ves, digamos, la capacidad de los puertorriqueños, de los sin voz, dentro de todos esos grupos que han sido afectados, para provocar algún cortocircuito a una lógica que parece muy estacionada en su parking? ¿Qué está pasando en lo político? Y es uno de los aspectos que a veces los economistas no quieren tocar, obviamente no ustedes, no en tus escritos, pero me parece que es importante, porque sí, no somos maquinitas, no somos numeritos, hay una dimensión política a todo esto, y me gustaría escuchar ese lado tuyo del análisis, sobre todo de cara a qué puede hacerse, porque estamos sin voz ahora mismo, se siente así, y algunos están hablando a nombre de nosotros, y quiero traer eso a la conversación también, porque es una pregunta política, no solo es una pregunta matemática. Con eso vamos a una pausa y regresamos en unos minutos a Puerto Crítico. De Letras es
un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. Y regresamos a Puerto Crítico hablando sobre la Junta, la crisis, la violencia estructural del neoliberalismo, el colonialismo y muchos ismos y más allá con Argeo Quiñones, economista político de la Universidad de Puerto Rico. Argeo, hay una pregunta en el aire. Sí, lo primero que hay que reconocer es que la economía como disciplina, desde su origen en la etapa o en la época moderna, ha estado al servicio del poder del Estado. No es reciente, ha sido siempre así, desde la aritmética política hasta el neoliberalismo, pasando por Keynes. Y hay que sacar a Marx porque precisamente eso es lo que está criticando Marx, y él está arremetiendo, y él está luchando contra ese fetichismo de la mercancía y la exoteria, lo externo, ¿verdad? La cuestión de que te fijas en los movimientos del mercado, pero lo profundo, las relaciones sociales, las personas, las formas que se relacionan las personas, no se están analizando. Entonces, Marx tenía una crítica total contra este sistema y decía, con la transición del feudalismo al capitalismo se ha sustituido una forma de esclavitud con una nueva forma de esclavitud, pero sigue siendo esclavitud. Y es la esclavitud del trabajo asalariado, donde nadie te pone una pistola en la cabeza y te obliga a trabajar, pero al no contar con medios de producción para tú valerte por ti mismo o por ti misma, te ves obligado, obligada a trabajar para otra persona o para otra entidad. Y se te paga no por lo que produces, sino lo que cuesta reproducirte, y eso varía de tiempo en tiempo y momento en momento. Entonces, ya una vez identificadas esas relaciones de poder, y aquí hago un salto histórico y geográfico, que es lo que tenemos que hacer en Puerto Rico en este momento para darle dirección a unos reclamos que deben servir como consignas o como análisis para movilizar en la dirección que es la pregunta que acaban de realizar. O sea, ¿qué podemos hacer? Pues primero desenmascarar, porque la crisis ahora mismo se presenta como algo muy complicado, algo difícil de entender y que en este momento está lleno de toda esa terminología de las finanzas, de los acuerdos con los bonistas, del grupo este, del grupo lo otro, de que el impago y lo otro, pero se puede simplificar sin caer en un nivel reduccionista extremo, ¿verdad? Mira, cuando el domingo, 1 de mayo, se decretaba un impago de alrededor de $400 millones, ¿verdad? Yo pensaba, oye, en el año 2014, durante el mes de abril, aquí en Puerto Rico, 21,000 empresas no rindieron planilla, no pagaron contribuciones, y Hacienda dejó de recibir 409 millones. Entonces yo lo miro como recurso. Oye, los 400 millones que necesitábamos para hacer ese pago del BGF, fueron los que no contribuyeron las empresas en abril de 2014 y que mucha gente entiende que esto fue un boicot contributivo y el Estado, o debo decir el gobierno, no hizo nada para investigarlo. Cuando pensaba en ese impago de $400 millones el domingo, pensaba que aquí
en 2012 y en 2013, el Fondo para el Desarrollo del Turismo, que funciona desde el Banco de Fomento, tuvo que efectuar pagos de más de 400 millones de dólares para el servicio de la deuda del financiamiento de los hoteles de lujo. Se supone que lo hicieran los hoteles, pero lo hizo el Banco de Fomento, y la noticia está por ahí, y eso es una variable que ha ayudado a descapitalizar el Banco de Fomento, además de las deudas de la Autoridad de Carretera y otras cosas, ¿verdad? Pero pensaba también el domingo, cuando se decretaba el impago con todas las consecuencias que eso puede tener y va a tener, que Hacienda reconoce que tiene 4.000 millones de dólares en la calle en deuda contributiva. Esa deuda hay que tasarla. Esa deuda hay que estimar cuánto se puede recuperar. Pero poniéndole que en el peor de los casos recuperes la mitad, 2.000 millones de dólares ahora mismo, es buenísimo para la situación fiscal en que se encuentra el país. Lo que pasa es que esa gestión había que empezar a hacerla hace tiempo. Hacienda ha perdido 2.000 plazas en los últimos 30 años, y el mismo secretario admite que ha perdido la memoria institucional. O sea, la capacidad para administrar efectivamente el sistema contributivo. Por lo tanto, los niveles de evasión, el problema de la acumulación de la deuda contributiva y otras cosas que podemos señalar, se ha exacerbado. Entonces, la crisis no surge porque de allá de Washington vinieron personas a hacer esto, esto, lo otro. Tú empiezas a buscar, y aquí mismo te he presentado una primera plana del Nuevo Día, de hace un año o dos, que es que en medio de la crisis se ha duplicado el número de leyes de exenciones contributivas en Puerto Rico. O sea, estamos hablando que en medio de una crisis fiscal estamos otorgando exenciones contributivas y negándole al erario los fondos necesarios para cubrir no solamente los servicios esenciales de la población, sino también la deuda y su servicio. Parece que 400 millones es un número mágico, porque ese fue el número que la senadora Rosana de León identificó como la pérdida que estaba teniendo el gobierno de Puerto Rico con la compañía que proveía o provee servicios de salud mental, que se le contrató para atender 1.8 millones de personas y solamente estaba brindando servicios a 180,000 personas. Y eso le estaba representando una pérdida de 400 millones de dólares en recursos. ¿Ves? Haces al gobierno de Puerto Rico, pero a nosotros, que somos los que pagamos las contribuciones para que hagan eso. Y así tú puedes seguir. O sea, la cantidad de ejemplos de cómo se maneja el sistema contributivo por un lado y por el otro lado cómo se maneja el presupuesto, que aquí se desperdicia más de 10% del presupuesto anualmente. Eso se estableció en los años 70. Un contralor, el licenciado Basilio Santiago Romero, hizo ese estimado. Y otros contralores que vinieron después, incluyendo Ileana Colón Carlos, le dijeron, mira, eso es un estimado muy bajito, se desperdicia más. O sea, 10% del presupuesto con cargo al Fondo General son 900 millones. 10% del presupuesto consolidado son 2.900 millones. Y si aceptamos que de los 70 para acá se han ido perdiendo controles, que la gestión pública no ha mejorado, sino que ha ido empeorando, a lo mejor ese porciento es mucho más grande. Imagínate lo que podríamos hacer si lográramos reducir ese mal uso de fondos públicos a la mitad. Pues tendríamos 450 millones más para el Fondo General, o a lo mejor para hacer el pago aquel de fomento, o tendríamos 1.450 millones para el buen gasto público. Lo que hay que entender es que esto no es dejadez o ineficiencia administrativa. Esto ocurre así, por diseño. Y yo creo que aquí es que uno se tiene que separar del misticismo alrededor de la crisis y entender que tienes un sistema que es inoperante desde la perspectiva del bien común, porque te acabo de dar una estadística
de cómo para la gente que trabaja, la parte del ingreso que le corresponde ha ido disminuyendo dramáticamente hasta el punto, ¿verdad?, de reflejar en este periodo de crisis una contracción de casi 4%, pero la proporción que recibe la gente que trabaja en Puerto Rico del ingreso viene bajando desde los 80 y sigue bajando. Entonces, pero la gente que vive del interés y de la ganancia, ese grupo, en promedio, ha visto aumentar su participación en esa distribución del ingreso en los últimos 10 años, o sea, la crisis de estos 10 años. Entonces, aquí hay un problema. ¿Cuáles son los grupos que se benefician de este arreglo, que a todas luces no es un arreglo favorable para lo que debemos de denominar como el bien común? Y sí es un arreglo favorable para unos grupos en específico, ¿verdad? Y ahí podemos pasar entonces a identificar de quiénes estamos hablando. Pues mira, estamos hablando, por ejemplo, aquí en el año 2008, en el sistema de retiro del gobierno central, se dio un golpe de timón. Se sacó a la junta que gobernaba ese sistema de retiro y a la empresa que la asesoraba en todo lo que tenía que ver con las finanzas. Y se trajo a UBS, Financial de Puerto Rico, incorporado de Puerto Rico. Entonces, hicieron lo siguiente. UBS pasó a ser asesor del sistema de retiro del gobierno de Puerto Rico, pero también pasó a ser intermediario de 3 emisiones de bonos que hizo el sistema de retiro de Puerto Rico por casi $3,000 millones, de las cuales UBS, Popular Security, Oriental y un consorcio, un sindicato de bancos, recibieron más de $27 millones en comisiones. Esos bonos desde la salida estaban un peldaño por encima de la categoría chatarra. O sea que ya de salida presentaban alto riesgo. Se supone que esos bonos fortalecieran el sistema de retiro. Hicieron todo lo contrario. Pero, ¿quiénes salen perdiendo ahí? Bueno, los que cogieron las comisiones no salen perdiendo. Ahora hay que añadir, para ser justos, que hay gente que invirtió y ha perdido un montón de dinero, no solamente con los bonos o los Pension Obligation Bonds, también con bonos del gobierno de Puerto Rico, obligaciones generales y otros, que se les presentaron a los clientes como la mejor inversión del mundo y han caído de valor y sus carteras de inversiones se han afectado, o pequeños ahorristas, gente que trabajaba en el sector privado y había hecho sus ahorros, ahora tiene muchísimo menos. Que aún así entre los grupos que reciben interés y ganancia también podríamos estratificarlos para ver quiénes son los que dominan y quiénes son los que están quizás pasando también una situación muy delicada. Pero ciertamente hay un sector, hay una élite criolla que se ha identificado a través del tiempo como una élite intermediaria. Y la dominación colonial por parte de Estados Unidos sobre Puerto Rico no sería posible sin la colaboración de los grupos criollos que están posicionados para beneficiarse de este esquema colonial y que lo quieren seguir reproduciendo. Entonces, ¿qué pasa? Estas relaciones políticas y económicas, pues mira, tú puedes transformar el estatus, ¿sí? Tú puedes pasar a ser un estado, puedes pasar a ser una república, pero si el arreglo de clases y grupos sociales no cambia, tienes la misma situación que tenemos ahora. Y lo que mucha gente no quiere decir es que, por ejemplo, si la independencia fuera a acabar con todo esto, pues sería después de la guerra civil. Independencia y guerra civil. Que ha pasado en muchísimos países del mundo, ¿verdad? Pero hay que decirlo. Hay que decirlo, ¿verdad? No se puede tapar. Así porque, entonces, ¿por qué no empezar? Y respectivamente de hacia dónde dirige esto en términos del estatus, ¿por qué no empezar a transformar las relaciones de poder aquí al interior a través del proceso político? Y entender que ninguno de los dos partidos del poder es capaz de resolver esto porque lo han creado y además les juega en sus intereses. O sea, hay mucha gente asociada a estos partidos que se están beneficiando de este esquema y por lo tanto pues no lo quieren cambiar. Con eso vamos a una pausa y regresamos en unos minutos a Puerto Crítico.
Nunca fue tan divertido estar en fila. El foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web. Estrenos, noticias, curiosidades y crítica al estilo único de En Fila. Miércoles a las 6 de la tarde, en El Tapón, agarra el popcorn y ponte en fila. Saludos, mi nombre es Sixto Isaac Ortiz del programa El Pajeo Musical. Usted se preguntará, ¿y qué rayo es eso del pajeo? Sencillo, es básicamente un programa en donde tocamos todo tipo de música, desde jazz, rock, música electrónica, hip hop, hacemos trivia, hacemos juegos, hacemos preguntas, incluso yo a veces me voy en un viaje y toco hasta música retro. Para que vea, el pajeo significa específicamente eso, irnos en un viaje musical. Así que si te parece bien la idea, puedes escuchar el programa todos los martes y jueves de 10 a 12 de la tarde, como también puedes escucharlo los martes de 7 a 9 de la noche. Así que si te gusta, no tienes excusa, puedes escucharnos a través de bonitaradio.net y la aplicación de TuneIn Radio desde tu celular. Y regresamos a Puerto Crítico con Argeo Quiñones hablando sobre economía política y crisis, la Junta, las violencias del neoliberalismo, el colonialismo y las élites criollas en ese proceso. Todavía no hablamos de la Junta. Todavía no hemos hablado de la Junta, es verdad, y vamos a eso. Antes de eso, o junto a eso, Argeo, lo de la Junta es bien importante, así que tal vez debemos brincar ahí, pero es que escuchándote pensé en David Harvey y su análisis cuando habla sobre la acumulación a través de la desposesión. Sí, que no es un fenómeno que ocurrió y se detuvo, sino que continúa permanentemente. Exactamente. Entonces ahora nos desposee del retiro, por ejemplo. Exacto, exactamente. Porque al ver tu análisis, y lo mencionaste al principio, estamos hablando de una desigualdad salvaje de la redistribución de la riqueza que se crea en Puerto Rico. Y entonces, el ver esa acumulación, también reconozco que parecería que los grupos que están acumulando de manera salvaje, digamos, estas ganancias y estas riquezas están muy ligadas obviamente al capital financiero. ¿Tú sabes cuánto tenían en activo los sistemas de retiro del gobierno central, maestros y gobierno central? Al empezar la crisis tenían 6,000 millones de dólares. 6,000 millones. Sí, ahora tienen un poco menos de 2,000 millones de dólares en activo. O sea, esto es un robo salvaje. Sí, a gran escala. Y lo que impresiona es que no... Tú dijiste guerra civil, y no es que yo esté llamando a la guerra civil ni que quiera que aquí nos matemos todos y demás, pero es que impresiona que no haya habido una reacción mucho más agresiva, digamos. ¿Puedo decir algo? Sí, Miguel, brinca. Es que no es que la palabra guerra me despierte, pero... Seguro. Respeto demasiado, los comentarios y las observaciones que estás haciendo y el uso que haces de los números y del análisis matemático, Argeo. Eso lo digo abiertamente. Pero entonces te pregunto, ¿qué ocurre entre la clase de economistas? La respuesta es un poco obvia, que si estamos viendo todos a los mismos números, si estamos hablando de una ciencia, o por lo menos de un campo que se quiere plantear desde unas líneas o unos parámetros objetivos, ¿cómo es que, tú puedes ver dentro de esos números esto que estás describiendo, ¿no? Y el resto parecería que no lo ve o que sencillamente decide dar recetas, incluso políticas, que van hacia reforzar lo que tenemos ahora mismo. Es lo obvio, los economistas se benefician de ese orden también, y es un poco el escepticismo inicial que expresaste en torno al campo y cómo hay que cogerlo con pinzas cualquier cosa que digan. Porque hace falta un cinismo enorme para que un bloque pericial completo de profesionales vea estos números y no esté en la línea de denuncia en la que estás tú. ¿Qué hace que estas personas sencillamente se queden callados? ¿Esto es una cuestión ideológica? ¿Es que el campo no es tan objetivo como parece? ¿Es que tu encuadre de los números en particularmente, defiende una postura tuya ideológica, política? ¿Dónde está la objetividad aquí? ¿Y dónde está la complicidad de los economistas dentro de este análisis? Tú sabes que en esto de la objetividad no me voy a meter porque no acabamos con lo que queda del programa, ¿verdad? Pero ocurre que quizás como hizo Marx, pero no quiero ser pretencioso, pero que es lo que hay que tratar de hacer. Él estudió a todos los principales pensadores, porque en aquella época no había mucha participación femenina en el campo, que escribieron sobre la economía política y utilizando todos esos conceptos los reorganizó
y produce un nuevo entendimiento, abre un nuevo continente de esto de la crítica de la economía política con la teoría de la explotación, la acumulación de capital y otros conceptos que él fue encontrando en distintas escuelas de pensamiento y fue armando una nueva forma de entender el proceso económico. Ahora, si tú vas a salirte de la parte de la disciplina que tiene que ver con la reproducción ideológica de una forma de pensamiento para criticarla, eso tiene unas consecuencias bien fuertes desde el punto de vista profesional, el empleo y las oportunidades. Por ejemplo, si tú eres una persona autoempleada como economista y tienes tus asesorías por ahí que no tienen que ser de gran envergadura, ni tienen que ser con los poderes que mandan, ni nada de eso, puede ser con pequeños y medianos negocios, pero te tornas en una persona muy vocal en contra de todo lo que está pasando y vas a perder los contratos. Entonces, lamentablemente, yo no sé si decir lamentablemente, pero el último reducto que queda para personas poder pensar libremente sin tener esa consecuencia económica masiva es la cátedra, que está desapareciendo también como cátedra con permanencia, libertad de cátedra y otros ejercicios que para eso es que existen las universidades. Exactamente. Y entonces la misma universidad está bajo ataque y va a seguir bajo ataque y cada vez hay más colegas, profesores y profesoras muy destacadas, muy valiosas, pero que se tienen que sujetar a una disciplina que está dictada porque esta forma de entender la economía, que no es lo que yo estoy presentando, sino la otra, tiene el poder y tiene los recursos para dejarte entonces en la precariedad total. Y es un precio fuerte que habría que pagar. Y al lado de eso, pues entonces tienes la oportunidad de trabajar por 150, 200, 300 dólares la hora. Y es una tentación bien grande. Entonces yo no quiero hablar por los colegas, porque hay muchísimos colegas valiosísimos que nos dan información, que nos llaman la atención por esto, por otro, pero no pueden salir en público a hacer este tipo de exposición, porque inclusive a veces entre la misma izquierda, que es lo que estamos hablando aquí, entre comillas, el discurso últimamente entre el sector de izquierda, especialmente el sector independentista, se ha retrotraído a la época como del nacionalismo decimonónico. Y yo cada vez que digo esto me llueven críticas, ¿verdad? Entonces, porque el mismo gobierno, yo oía el mensaje del gobernador al otro día en la conferencia de prensa y citaba la sangre de los puertorriqueños en el Regimiento 65 de Infantería que fue derramada allá en el norte de Corea del Norte. Yo decía, espérate, si yo difiero de este discurso, estoy siendo antipatriótico o estoy siendo qué sé yo qué. Pero tengo que diferir, ¿por qué? Porque tenemos la situación donde estamos acudiendo a Washington para empezar, que eso no tiene nada de patriótico, porque si tú eres independentista y tú eres nacionalista y tú eres todo eso, lo primero que debes tratar de hacer es pensar desde aquí, desde Puerto Rico, cómo yo desde aquí, con los recursos que tenemos aquí, puedo enfrentar la crisis que tengo y no tengo que llamar a los federales para que vengan a hacer el trabajo, que es lo que siempre ocurre. Porque entonces, ¿en qué corte fue que se juzgaron y se encontraron culpables y se sentenciaron a los corruptos de la época de Rosselló? En el foro federal. ¿Quiénes son los que intervienen y entonces desarticulan las grandes gangas de lavado de dinero, narcotráfico? Los federales. ¿Qué está pasando ahora con el mismo proyecto ese, el de la Cámara de Representantes, el 4900, que le llaman irónicamente promesa? Que tiene una parte donde plantea transferir 3.000 cuerdas de terreno en Vieques, que están bajo el servicio de conservación y vida natural, wildlife, ¿verdad? Traspasárselo al gobierno de Puerto Rico, y entonces los ambientalistas han dicho no. ¿Por qué? Porque el gobierno de Puerto Rico, eso es un activo, eso tiene valor, y entonces no tiene chavo para pagar la deuda, ¿qué va a hacer? Pues lo vende. O lo alquila a 40, 50 años, como el aeropuerto, como la PR-22, ¿verdad? Y entonces volvemos a los federales para decir, resuélvenos el problema. Entonces, Puerto Rico es una colonia, pero los federales no están haciendo microgerencia diaria. Eso.
Ellos hacen macrogerencia. Y sí, van acumulando información de los políticos, tienen dosieres por mal manejo de fondos, por haber hecho esto, haber hecho lo otro, y cuando se salen de su curso, del curso que deben seguir, pues ahí los pillan y le hacen caso. Pero no se puede ir a Washington a pedir moratoria en el pago de la deuda, reestructuración en el pago de la deuda, paridad en Medicaid, Medicare, fondos para el desarrollo económico, otra sección 936 y esperar que todo te lo den. ¿Ves? Vamos a coger el caso del sistema de salud, que yo creo que es emblemático. Todo el mundo en Puerto Rico sabe que este sistema de salud no funciona. Aquí estamos desperdiciando el dinero. Los intermediarios, las aseguradoras, los proveedores de productos farmacéuticos y otros se están quedando con una tajada grandísima. Y entonces a las personas que necesitan el servicio, que necesitan el medicamento, no les está llegando, y a los médicos y doctoras y otros profesionales del área de la salud tampoco le están pagando como deben pagarle y cuando deben pagarle. ¿Cómo yo voy a ir a Estados Unidos a pedir más dinero para un sistema que no funciona? ¿Cómo yo voy a ir a Estados Unidos a pedir más dinero para un desarrollo económico con un modelo que está ya agotado, explotado, hace 40 años? Entonces, tenemos que ser responsables, tenemos que hablar con la verdad, no nos podemos refugiar detrás de cantos de sirena o de lágrimas de cocodrilo. Y entonces ir a pedir y esperar que se dé todo eso a cambio de nada. Entonces, son los mismos partidos gobernantes del poder los que con su incursión en Washington para pedir esto y pedir esto, se han ganado la Junta de Control Fiscal, que todavía no sabemos si se va a aprobar o no, pero se la han buscado, porque lo que están diciendo es: yo no controlo esto, yo no puedo arreglar esto. ¿Cómo lo arreglo? Pues los federales van a decir: pues te tengo aquí algo que le he aplicado ya desde el 75 al presente a más de 120 ciudades en Estados Unidos, te tengo esto para ti. Y ahí podemos continuar la conversación. Sí, me interesa, porque entonces quien te escucha ahora mismo dice: Argeo apoya a la Junta, porque esto, pero quiero que regresemos. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Rico. Para nada. Hacemos análisis en serio. Claro. Entonces yo creo que en ese sentido los compañeros vieron la puerta abierta de decir: pero espérate, este es el que habla de tanta moralidad. Claro. Y dentro de ese mismo contexto está haciendo todo lo contrario. Yo siempre he dicho que ojalá Tomás Rivera Chats nunca tenga poder, porque puede ser que él reúne todas las características de un dictador. De un dictador. Pero la ves en broma. Tú sabes que Cucuza salió en el closet, ¿verdad? Para mí siempre estuvo fuera, pero es que ella vivía como en una vitrinita. Pero porque tú dices eso. Cucuza estaba como el que le pega el cuerno en el barrio, que es el último que se entera. Aquí nadie se salva. Hoy el punto eres tú. Sábados a las 10 de la mañana por Bonita Radio. Llegó tu programa deportivo. Espérate, para. Ya llevamos más de un año con esta promo. Sisto, vamos a cambiar esto. Aquí en El Añadido, si quieres ganar dinero, apuesta con nosotros. Apuesta con nuestras predicciones. Sí. Si tengo que escoger un equipo, ¿verdad?, que le va a terminar la racha a los Warriors, mira, me voy con los Bucks de Milwaukee. Apúntalo, el 12 de diciembre. 108-95, the final. Milwaukee has beaten Golden State. Porque donde ponemos el ojo, ponemos la bala. Sin duda alguna, yo pienso que Canelo Álvarez por decisión unánime en una decisión cerrada. All three scores to the winner by unanimous decision. Canelo Álvarez. Ya ves, esto, entrevista y mucho más te lo traemos aquí en El Añadido, todos los lunes de 8 a 9 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico hablando sobre economía política, la Junta, crisis, violencia neoliberal, entre otros temas, con Argeo Quiñones. Y nos quedamos en la Junta, Argeo. ¿Qué, así, directo, boom, qué crees de esta Junta? O si viene o no viene, independientemente venga o no venga, la Junta. Háblanos de la Junta. ¿Qué tú crees? Preferiría hablar de la Junta del bloque del motor. Ok. Y no la Junta de Control Fiscal. En la mecánica, claro. Pero vamos por ahí.
es evidente que los partidos principales aquí, y creo que también el Partido Independentista en parte, porque interpretan la coyuntura como una que juega a favor de la independencia, y entonces presentan la solución del estatus hacia la independencia como la solución del problema. Y el problema con esa postura es que con menos de 3% del electorado, no sé cuán cerca puede estar una independencia. De hecho, entre las cosas que se le ha ido a pedir a Washington, más los esfuerzos de la diáspora, la tendencia en esta coyuntura, el movimiento va a ser hacia más integración a Estados Unidos. De hecho, la emigración lo está haciendo, porque la deuda y todos los ajustes que se tengan que hacer para pagarla en su totalidad, una fracción, lo que sea, está adscrita al territorio, no a las personas. Porque tú coges tu maleta o yo cojo mi maleta y me voy, y allá, a donde quiera que vaya a parar, no me va a tocar el ajuste. Un ajuste que ya viene hace tiempo, que no es que la Junta lo vaya a hacer, es que ya la Ley 7, la Ley 66, y podemos seguir por hablando, los sistemas de reforma de retiro, el incremento en los impuestos sobre el consumo, las tarifas de los servicios públicos, la carestía de los servicios esenciales. Y de hecho ya, por ejemplo, tenemos una instancia, y hay otras también, pero cuando la Corte Federal le dijo al Departamento de Salud, te voy a embargar las cuentas si no le pagas a los suplidores de servicio para niñas y niños con discapacidad. Pues ya te están administrando judicialmente parte de tu presupuesto. Y muchas más acciones como esas van a venir por ahí. Lo que nosotros necesitamos es un proceso ordenado de atender la crisis, ¿verdad? Pero atenderla de una forma que sea justiciera, que haga justicia, ¿verdad? Porque ¿cómo yo voy a seguir cargándole la vida a las personas que ya de por sí la tienen bien cargada? Te voy a dar un ejemplo con esto de la Junta, el proyecto 4900, Promesa, que esto es Puerto Rico Oversight Management and whatever, que es una ironía de claro, primer orden. Sí, la promesa que te voy a, ¿verdad? Completa. Mucho se ha dicho, por ejemplo, de la propuesta de que el salario mínimo para jóvenes de 25 años o menos pues sea de menos de $5. Es una barbaridad, porque imagínate. Eso es expulsar a toda una generación de Puerto Rico. Para que se acaben de ir los jóvenes del país y se quede esto lleno de viejos, retirados y desposeídos, porque hasta entonces tienes los sistemas de retiro quebrados por otro lado. Correcto. Pero también ese mismo proyecto tiene una disposición de que el personal que se conoce como exento del pago de horas extras, el umbral de ingreso a partir del cual tú eres personal exento en unas categorías ocupacionales, es de $24,000 al año. Hay una propuesta de la administración de Obama de subir eso a $55,000, que sería tremendo porque hay un montón de gente profesional ganando miseria. Pero el proyecto de la Junta dice que de aprobarse eso en Estados Unidos, no aplicaría a Puerto Rico. Así que el crunch en el mercado laboral no solamente viene por abajo con los jóvenes el salario mínimo, también viene por arriba con los profesionales, que tú dices, vaya, yo soy, tú sabes, un profesional, estudié un montón, tengo un trabajo bien importante, y aquí me estoy ganando $24,000 y no voy, ¿sabes? Pues me voy. Y entonces se nos vacía el mercado laboral por los dos lados. Y entonces la dimensión de la crisis es salvaje. Y entonces el proyecto también contempla una autoridad para proyectos de infraestructura y proyectos de infraestructura de naturaleza crítica. Y menciona dos áreas en específico, pero no son exclusivas. Recogido de basura, que los vertederos aquí ya están, su inmensa mayoría, obsoletos, no se pueden seguir utilizando. Y la otra, continuar el proceso de privatización de la generación de energía eléctrica. Pero lo abre para todo lo que sea proyecto crítico e inclusive crea esta idea de un fast track de 20 días que se le da desde que la autoridad de financiamiento o de infraestructura decreta que ese proyecto es crítico hasta que se aprueben los permisos. Las agencias concernidas tienen 20 días para hacerlo, de lo contrario va por ahí. Así que
tiene esas y otras disposiciones, y tiene disposiciones también en el área financiera. Lo único que yo llamaría un poquito la atención, ¿verdad? ¿Por qué los inversionistas están opuestos a la Junta, al proyecto 4900 de la Cámara de Representantes? Si no es porque agrede en parte sus intereses. ¿Cuál es la parte del proyecto? Pues hay una parte del proyecto que ahora mismo no estoy en posición de discutir como merece, pero la prensa financiera dice que se asemeja mucho al capítulo 9 de Quiebra Federal. Hay algo ahí del capítulo de Quiebra Federal. No estoy con esto promoviéndola, ¿seguro? No estoy con esto favoreciéndola, porque yo creo que este problema lo debemos resolver nosotros, que tenemos los recursos para resolverlo, pero que para hacerlo hay que reorganizar, y para reorganizar tienes que romper los nudos de poder que no quieren la reorganización. Y ese es el ejercicio radical. No tiene que ser una guerra civil. Me estaba remitiendo quizás al caso de América Latina, las independencias y después las revoluciones, ¿verdad? O las guerras civiles. Pero sí, bueno, pues puede ser como Sanders dice, una revolución democrática. Mucha gente saliendo a votar, pero entonces tienes que coger la Comisión Estatal de Elecciones, la ley electoral y todo eso, y efectuar cambios por ahí. Definitivamente. Miguel. Nada, yo creo que la pregunta que queda en el tintero es ¿qué hace el ciudadano común? O sea, ¿cómo gana voz ese ciudadano común que no pertenece a ninguna de las estructuras periciales, políticas? O sea, ¿cuál es el mensaje a ese ciudadano? El mensaje a ese ciudadano, y viene por vía de la crítica a lo que sería una Junta de Control Fiscal, porque la Junta viene y recorta gastos y aumenta ingresos y cuadra el presupuesto, y en 4 años de tenerlo ahí cuadrado consecutivos te entrega para atrás el muñeco, pero las causas profundas que causaron la crisis no las atiende, y además excluye a la ciudadanía del proceso político democrático. Y entonces no queda otra manera de plantearlo que hay que continuar con ejercicios como este y en otras áreas de explicar qué es lo que está pasando y cuáles son las posibles acciones que tenemos que tomar. Y como no estamos en épocas de guerras civiles ni nada de eso, estamos en época de nuevas formaciones políticas, pero que no sigan los lineamientos de los partidos políticos tradicionales, porque es entonces reproducir lo mismo que nos ha traído hasta aquí en parte. Tenemos bien poquito tiempo y vas por ahí ya, pero me parece importante. Pensando, mencionaste a Bernie, mencionaste ahora nuevas formaciones políticas. ¿Crees que hay posibilidades de un agotamiento del discurso neoliberal en algún momento, ya sea en Puerto Rico o a nivel global? Bueno, hay resistencia y uno lo ve en distintas partes del mundo, pero también uno ve, por ejemplo, como el ejercicio en Grecia con Syriza, claro. Todo el pueblo, o no todo el pueblo, gran parte del pueblo unido en contra de la austeridad, tomaron control político, hicieron referéndum y aún así la troika se impuso. Ahora, si vamos a estar en austeridad, mejor que sea un gobierno responsable para que la administre lo mejor posible y para que cuando salgamos de la austeridad sepa manejar bien el asunto público. Pero es una coyuntura bien difícil, no estamos en una posición de poder y hay que decir que esto que puede ser que le apliquen a Puerto Rico, los americanos mismos se lo aplican a su propia gente. Vamos, el llamado me parece a mí que es esa lucha democrática por todas partes y a integrarse a todas estas decisiones que se están tomando para que los intereses de las grandes mayorías estén ahí y que esa redistribución que ha sido tan violenta, que siempre ha sido violenta dentro del capitalismo, sí, pero que en los últimos velocidad y una intensidad salvaje, sin duda alguna, digamos, disminuya y obviamente podamos revertirla. Así que luchamos por esa democracia radical, por esa justicia social, por esa redistribución y de la riqueza que incluye la redistribución del sufrimiento humano. Sí, y por soluciones que están en nuestras manos. Exactamente. No hay que buscarlas fuera de Puerto Rico. Exactamente. Porque eso es lo importante de reconocer que en parte es autoinfligida la crisis. Con eso cerramos y le damos las gracias a Argeo Quiñones por estar con nosotros. Miguel, un abrazo fuerte allá en Sydney, a 15 Saludos. Horas de distancia. Y Luis, muchas gracias por ser nuestro técnico. Hasta la semana que viene en Puerto Crítico.
Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.